En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía que vamos a ofrecer en honor de nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a ofrecerla también por el eterno descanso de Mauricio Elcín Barragán, por el de Ramón Román, padre, en acción de gracias por parte de la familia Cruz Marcano y también en acción de gracias por la familia de Bravo Cisneros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus fieles, y ya que nuestros actos no pueden complacerte, sálvanos por intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense, aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. El Señor habla de muchas cosas en este Evangelio, de cosas importantes. Intentaré ir una a una, intentando ser breve, ¿no? Porque da mucho de qué hablar. El Señor dice en primer lugar que Él ha venido a traer fuego a la tierra, que no ha venido a traer paz, sino la guerra. ¿Cómo puede ser esto posible si el Mesías es aquel que se presenta como el príncipe de la paz? ¿Qué tipo de fuego el Señor trae a la tierra? Yo creo que es el fuego del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo aparece bajo esta imagen, fuego. También aparecerá como viento fuerte. También aparecerá como agua. En este caso, creo que está haciendo referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que incendia nuestros corazones con el fuego de su amor. El Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad. Necesitamos ese fuego que nos lleve a la misión para proclamar la verdad. Jesús dice del Espíritu Santo que es el Espíritu defensor, el Espíritu paráclito, el Espíritu que viene a enseñarnos todo aquello que necesitamos saber con respecto a nuestra salvación, acerca del Señor, del misterio de Dios. Cristo ha venido a traer el fuego del Espíritu Santo. Y dice el Señor en otro pasaje del Evangelio: y cuánto quiero, cuánto deseo que ya arda este fuego. Porque sin este fuego no tenemos la valentía para proclamar el Evangelio. Y cuando uno proclama el Evangelio siendo fiel al mensaje de Jesús, a la tradición de la Iglesia, a la interpretación que la Iglesia ha dado a los pasajes bíblicos por 2000 años, fieles a el magisterio de la Iglesia, sí o sí, irás contracorriente. Y los primeros que van a sentir ese choque son los que viven contigo. Los primeros que se van a enfrentar a ti son los que están más cercanos a ti. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado quizás de sus hijos, no sé si de algún hermano
es que ustedes son muy anticuados, es que la iglesia se tiene que actualizar, es que cómo Dios, que es tan bueno, puede castigar. Pero hay otros tipos de familias y hay que llamar matrimonio también a la unión entre dos personas del mismo sexo. ¿Por qué no vas a permitir que esa muchacha aborte? Mira, pobrecita. Obviamente, si tú eres fiel al mensaje de la vida, al mensaje del Evangelio, sí o sí vas a crear confrontación. Pero si uno no tiene el fuego del Espíritu Santo, uno va a claudicar, porque uno se va a llenar de miedo. ¡Ay! ¿Qué dirán de mí? Uy, yo no quiero que me ignoren, que me descarten, ¿no? En términos del Papa Francisco. No quiero que me rechacen. No quiero que me echen a un lado, que me ignoren. Que sean indiferentes a mí. El Señor lo dice muy claro en el Evangelio. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Jesús no está diciendo, cojan armas, espadas, pistolas, bombas, para imponer a la fuerza mi evangelio. Cuando uno intenta hacer la voluntad de Dios, y el mismo ejemplo de tu vida, aunque seas pecador, el mismo ejemplo de tu vida ya es un signo de contradicción. Ya estás molestando un poquito, ya estás como tocando las narices del otro. El otro pensará de ti, este que se cree, que reza mucho. Te están criticando ya por las espaldas. Y este que se cree tan devoto, que reza el rosario, que va a misa todos los días, este que se creído, ¿se cree más que yo? Es que con solamente el testimonio de tu vida, ya tú estás enfrentándote a una sociedad aferrada al pecado y a la mentira. Dice el Señor después en el Evangelio, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué tipo de amor te está pidiendo el Señor Jesús? Un amor que va mucho más allá del amor que tienes por tus hijos. ¿Qué harías por tus hijos? Pregúntate. Si tu hijo está a punto de morir y necesita el trasplante de un riñón, por poner un ejemplo, y tú, como madre o como padre, calificas para salvarle la vida a tu hijo, estoy seguro que lo harías. Darías una parte de tu cuerpo para salvar a tu hijo. Por defender a tu hijo, seguramente entrarías en discusión y en pelea con otros. No estoy diciendo que este sea el estilo de Jesús, ¿verdad? Que tengamos que defenderle y hablar de Él peleando y discutiendo. Pero tu amor a Cristo tiene que ser mucho más que el amor que tú tienes por tus hijos y el amor que tú tienes por tus padres. Esto es un amor exigente. Cristo exige estar en el primer lugar de tu vida, de tus afectos, de tus intereses, por encima de tu partido político, de tu dinero, de tu trabajo. Es un amor difícil, pero yo creo que lo entienden muy bien las madres y también los padres. También estoy convencido que los sacerdotes, cuando estamos en íntima comunión con Jesús, también entendemos este amor. Cuando servimos al pueblo del Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, con nuestra oración. Plantéate esto. ¿Amo a Dios al menos con el amor que yo tengo por mis hijos? Y si es así, hay que dar el siguiente paso, que es amar a Dios por encima del amor que tú tienes a tus hijos. Y por último,
Dice el Señor, hablando a sus apóstoles, importante, hablando a sus apóstoles, quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Jesús dice que hay una presencia de Él en sus ministros, en aquellos que Él mismo ha escogido para proclamar su palabra, para hablar en su nombre y para perpetuar en su nombre, en su persona, el sacrificio de la cruz, de Jesús en la cruz y su resurrección. Por tanto, cuando recibimos a los ministros de la Iglesia, con agradecimiento, con amor, estamos recibiendo el mismo Cristo. Y cuando rechazamos a la Iglesia, cuando tratamos mal a los sacerdotes, cuando los criticamos, cuando no tenemos paciencia con sus defectos, cuando decimos muy bien cómo tiene que ser el sacerdote, cómo tiene que hacer las cosas, pero ignoramos sus circunstancias, su vida, sus necesidades, entonces estamos rechazando a Jesús. Pero cuando tú acoges a la iglesia, a la jerarquía de la iglesia, con amor, con fe, con humildad, a esos pastores que están haciendo todo lo posible por ser fieles al Señor, aunque sean pecadores, tú estás acogiendo a Cristo en tu vida. Me gusta decir a los fieles que me escuchan, especialmente los de esta parroquia, que cuando entre un sacerdote en tu casa, dite a ti mismo, llega Cristo a mi casa. No nos trates como si fuéramos dioses, porque no lo somos. Pero ciertamente todo lo que celebramos en nombre de Cristo, en la persona de Cristo, los sacramentos, todo eso nos hace canales del mismo Señor. Y dice el Señor que a quienes traten bien a sus ministros, les recompensará. Fíjense, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Es que ya tu recompensa está de que Cristo ya te ha visitado a tu casa, o que ha bendecido tu carro, o que ya te ha perdonado tus pecados, o que ya te ha alimentado con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. Esa ya es tu recompensa. Obviamente esto también se puede aplicar a los catequistas, a los misioneros laicos o religiosos en países de misión. Claro que sí. Pero curiosamente el Señor se está refiriendo al núcleo de sus discípulos, los apóstoles, a quienes les va a dar autoridad de hablar en su nombre, actuar en su nombre y celebrar en su nombre. Que el Señor nos ayude a ponerle en el primer lugar de nuestra vida. Que el Señor nos inunde con el fuego de su Espíritu Santo para dar testimonio de Él ante el mundo, aunque seamos pecadores. También es un gran testimonio nuestra humildad cuando pedimos perdón y cuando reconocemos nuestros pecados. Y que el Señor nos ayude a amarle a Él presente en la jerarquía de la Iglesia, a comulgar con Él presente en sus pastores. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo. Pidamos por el Santo Padre, por los pastores de la Iglesia de Cristo, por la unidad en la Santa Iglesia Católica, roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes de todas las naciones, especialmente por los de este país, Estados Unidos, para que escuchen la voz del Señor, presenten sus conciencias y se adhieran a su voluntad, para que tomen las mejores decisiones por el bien de todos, por la salvación también de todos. Roguemos al Señor.
Pidamos al Señor de una forma especial por los enfermos y por los moribundos, por aquellas víctimas del coronavirus que están falleciendo, que están en esa última etapa de su vida y que no pueden despedirse de sus seres queridos. Pidamos para que en esos momentos de desolación, Cristo misericordioso les conforte con nueva esperanza en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos para que cese esta pandemia. Pidamos por los países que apenas están entrando en la crisis, en la parte más fuerte de la crisis. Pienso en los países de Latinoamérica, especialmente en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Cuba, en otros países, ¿no?, que necesitan poco a poco ir saliendo de esto por el bien de todos. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Mauricio Elcín Barragán y de Ramón Román. Roguemos al Señor. Pidamos por las familias rotas, por los que no conocen a Cristo. Pidamos por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Pidamos también por los enemigos de la Iglesia, por su conversión. Pidamos por cada uno de nosotros para que nos dejemos llenar del fuego, del amor de Cristo, del fuego del Espíritu Santo, para amar a Cristo por encima de todo, para dar testimonio de su nombre ante todos. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana y por intercesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas, te los pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor
esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia que cuantos nos gozamos en la festividad de María, siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.